Vamos a entrar a ver la otra fase de la Tierra, que es la litosfera. La litosfera es la capa superficial sólida del planeta, que está constituida por la corteza, el manto y el manto residual. Entonces, nosotros como tal conocemos la superficie de la Tierra, que es la corteza. Posteriormente viene el manto y por último viene el núcleo o la parte. Y el núcleo puede estar dividido en núcleo externo y núcleo interno. Eh, en la litosfera podemos dividir dos grandes grupos, que es la litosfera oceánica, que es la que conforma el fondo de los océanos, y tenemos la litosfera continental, que básicamente es la que forma toda la superficie que está fuera del agua de los océanos y que se conoce como litosfera continental. La litosfera se encuentra flotando básicamente sobre una capa pastosa que es la astenosfera. Entonces, la litosfera está dividida en fragmentos eh, o grandes fragmentos, a los cuales se les denomina placas litosféricas o placas tectónicas, que estas se están moviendo constantemente, ya sea separándose o bien chocando una contra otra. La colisión de las placas es lo que genera los terremotos, los volcanes, los pliegues y las fallas. Entonces acá tenemos una imagen de cómo se encuentra distribuido la corteza y cómo ésta se encuentra flotando, o sea, esas placas litosféricas se encuentran flotando sobre la astenosfera, que es la capa pastosa. La astenosfera no tiene un espesor definido, pero es una capa pastosa que lo que hace es estar entre el núcleo y la litosfera. A nivel mundial hay distintas placas tectónicas. Sin embargo, la que nos interesa es Guatemala. Guatemala está dividida en tres placas. Tenemos la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa del Cocos. Digamos, la placa de Cocos es la más activa, dada su alta sismicidad, pero también otra que es muy activa, no es muy activa, pero de vez en cuando eh, produce sismos, es la placa del Caribe. Que la placa del Caribe forma, digamos, la falla del Motagua o Motagua Pueblo Chique. Bueno, según la constitución de las placas tectónicas, pueden ser placas oceánicas o placas mixtas. Las placas pueden tener dos tipos de contacto. Pueden ser eh, por separación, o sea, dos placas se estén separando, y lo que nos va a formar son pliegues o son dorsales. Y la otra es por choques. Entonces dos placas estén chocando. Ahora, el choque de una placa oceánica con una placa continental lo que me va a formar es una zona de subducción. ¿Qué quiere decir eso? Que una placa se va a meter por debajo de la otra placa. Entonces, esto se da cuando hay un choque entre una placa oceánica con una placa continental. Entonces la oceánica tiende a meterse por debajo y forma la zona de subducción. Ahora bien, a medida que esta placa oceánica comienza a llegar a profundidades mayores, lo que sucede es que se comienza a desintegrar y comienza a formar, a fusionarse y a formar lava.
que esa lava comienza a buscar conductos para poder salir, y es lo que me va a formar las zonas volcánicas o los volcanes activos. El choque entre dos placas litosféricas continentales lo que me va a formar es un hundimiento. Entonces voy a tener acá, el ejemplo es la Gran Sierra de los Himalayas. Entonces tengo una sedimentación y vamos a ver cuál placa es más densa, y en función de eso se van a ir depositando los sedimentos. La dinámica de la litosfera. Entonces, según la dinámica de la litosfera, vamos a tener la formación de relieve. Entonces, a la dinámica de la litosfera también se le conoce como relieve. Y las diferencias en las elevaciones me va a formar lo que son las depresiones o bien las montañas. Entonces, el relieve está cambiando constantemente, y esto se debe principalmente a procesos constructivos y procesos destructivos. Los procesos constructivos de relieve son aquellos que me van a generar elevaciones o van a permitir formar elevaciones. Perdón. Entre los procesos constructivos podemos tener la colisión de dos placas que me va a formar pliegues, o bien las fallas, que es el movimiento o la separación de las placas, o las diaclasas, que son el rompimiento o la ruptura de una placa, y los terremotos y volcanes. Bueno, entonces tenemos el pliegue, que es una ondulación de nuestra placa. Esto se debe principalmente por un esfuerzo de compresión. Luego tenemos la falla, que se da por un movimiento vertical en los bloques. Entonces uno tiende a subir y otro tiende a bajar. Esto es de gran importancia porque esto me va a formar los grandes valles, que al final esos valles, dadas sus características, también participan o tienen influencia en los elementos climáticos de alrededor. Las diaclasas son rompimientos irregulares de nuestra falla, perdón, de nuestra placa. También tenemos los sismos o los terremotos. Estos me van a permitir formar relieve. Entonces, son procesos constructivos, dado que un sismo puede hacer que suba o baje cierta porción o fragmento de la Tierra. Y otros que son muy importantes son los volcanes, que son básicamente formadores de relieve por la expulsión que tiene de cenizas, lavas y todo aquel material que se ve depositando sobre la superficie. Además, este tipo de elementos son ricos en la formación de suelos, dadas sus características. Y entre los procesos destructivos tenemos, básicamente es el desgaste de las elevaciones o el relleno de las depresiones. Y acá participa activamente la atmósfera y elementos del clima, como es la lluvia, como es el viento, como es la radiación, la temperatura. Entonces esto es lo que causa en la destrucción del material geológico, que esa destrucción o ese desgaste se conoce como meteorización. Posteriormente se da la erosión, ya sea erosión hídrica o eólica, que se encarga de trasladar o transportar esas pequeñas partículas que ha desgastado hacia otros lugares.
y se comienza a dar la sedimentación, que la sedimentación es la deposición de esas pequeñas partículas en depresiones. Entonces comienzan a formar los grandes valles o bien valles aluviales. Luego tenemos la hidrosfera, que es la otra fase o capa de la Tierra. Y en esta básicamente vamos a englobar todas las aguas que hay en la Tierra, tanto en océanos, mares, lagos, ríos y aguas subterráneas. Es un elemento que juega una parte importante en la vida de todo ser sobre la Tierra. El agua salada aproximadamente ocupa el 71% de la superficie de la Tierra y el 97% del agua es salada. El agua salada está compuesto por 5 océanos grandes. Tenemos el océano Pacífico, el océano Atlántico, el Índico, el océano glacial ártico y el glacial antártico. Ahora, de nuestra importancia tenemos el océano Pacífico y el océano Atlántico. Básicamente acá es donde se van a dar las grandes tasas de evaporación, que esas tasas de evaporación van a tener influencia sobre la actividad que se pueda producir sobre Centroamérica, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. La otra parte de la hidrosfera es el agua dulce, que aproximadamente es el 3% del agua sobre el planeta. Y esta agua dulce se divide en ríos, lagos, manantiales, aguas subterráneas, nieve y hielo en el Polo Norte. Entonces, realmente la porción de agua dulce sobre la Tierra es muy limitada. Y el ciclo del agua tiene una participación activa dentro de este proceso. Entonces el ciclo del agua empieza con el sol, se produce radiación, esa radiación lo que hace es calentar el agua superficial de los océanos, y ese calentamiento lo que se produce es evaporación, un aumento de temperatura y se provoca evaporación. Entonces la evaporación sube hacia capas mayores y en ese proceso se da la condensación. Entonces se forman pequeñas gotitas de agua. Esas gotitas de agua forman nubes que son transportadas a través del viento a distintas partes del mundo. En el momento que llegan a partes altas, se condensan esas gotitas de agua, se unen y comienzan a chocar unos con otros y las nubes crecen formando nubes de lluvia y comenzando a precipitar. Y esto hace que haya precipitación. Al caer una gota de agua sobre el suelo, se pueden producir dos efectos: escurrimiento, que es la gota de agua se mueva sobre la superficie del suelo, y la otra es infiltración, o sea, la gota de agua penetra el suelo. Una vez que haya penetrado, se puede dar filtraciones hacia lo que se conoce como acuíferos, y esos acuíferos lo que hacen son que conforman el agua subterránea, que el agua subterránea posteriormente va a formar lo que son manantiales o va a alimentar a lagunas y ríos. La gotita que escurre se comienza a unir con otras gotitas y así se comienzan a formar lo que son corrientes o ríos, quebradas. Y estas quebradas llegan a pequeñas depresiones y lo que forman son lagunas o lagos. Y posteriormente siguen su camino hasta el mar. Entonces básicamente ese es el ciclo del agua.
en una forma resumida. La otra capa importante es la biosfera. Básicamente la biosfera tiene que ver con todo lo que es la vida en su conjunto en el planeta y que está sobre la superficie de la Tierra. Entonces, la biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto se le puede referir como ecosfera, biogeosfera y tiene muchas denominaciones. Sin embargo, eh, tiene que ver con la creación de vida eh, y todos los organismos y especies que están interactuando sobre la superficie de la Tierra. Bueno, acá nos quedamos para terminar las fases de la Tierra.